Nos llamaron esclavos. Su error. Los humanos servirán o perecerán. La votación fue unánime. 27 especies alienígenas, maestras de 1000 mundos, sentenciando a la humanidad a cadenas con indiferencia casual. Ni siquiera se molestaron en enmascarar sus transmisiones. Lo que nunca entendieron. Escuchamos todo. Habíamos estado escuchando por años. Y habíamos estado construyendo. Cuando su flota de invasión llegó a Juno 7, esperaban rendición. Encontraron silencio. Sin resistencia, sin pánico, ni súplicas. Solo calles vacías, edificios prístinos y quietud absoluta. Quietud perfecta. La calma que viene antes de la tormenta. Las cámaras del Consejo habían quedado suspendidas en el vacío. Una estructura cristalina masiva que no orbitaba ninguna estrella ni reclamaban ningún sistema. En el interior, 27 especies se reunieron, sus representantes dispuestos en anillos concéntricos que ascendían hacia un techo abovedado adornado con cartas estelares holográficas. La votación final se extendió por la pantalla de la cámara como sangre en el agua. La moción ha sido aprobada con acuerdo unánime, anunció el alto orador Relot-Kar, de la ascendencia Corin, su cráneo translúcido pulsando con una suave luz debajo de una corona de crestas óseas. Con efecto inmediato, todas las colonias humanas deben ser aseguradas y sus poblaciones integradas al servicio militar auxiliar. Instalaciones de reprogramación para ser desplegadas a través de los sectores designados. Activos culturales para ser archivados. Los protocolos de integración lingüística comienzan dentro de un ciclo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, encontrándose con clics de aprobación y destellos bioluminiscentes de acuerdo. Docenas de especies unidas más por conveniencia que por ideología. El enjambre Qatari, el conglomerado Emtari, el colectivo Bautran, el dominio Dravari. Antiguos imperios que habían dado forma a las estrellas durante milenios. La humanidad era prescindible, era joven, estaba sola, o eso creían. 3 días después, el descenso comenzó sin resistencia. Sobre la estratosfera cristalina de Juno 7, 4 acorazados alienígenas rompieron la formación, sus cascos brillando con los patrones geométricos de la jerarquía de mando. La nave líder, marcada con los sigilos gemelos del dominio Dravari, liberó sus naves de descenso en ráfagas sincronizadas. 50 transportes de asalto se hundieron a través del cielo, silenciosos y precisos, como si esto fuera meramente una formalidad. El almirante Sek Talbir de los Dravari observó la transmisión con un movimiento satisfecho de sus mandíbulas duales. Sus 6 ojos escanearon la proyección de datos. 0 resistencia electromagnética. Ninguna red de defensa planetaria activa. Ninguna flota en órbita. Los humanos no habían hecho nada. Esto será rápido, dijo, su voz como grava sumergida en aceite. Comiencen el despliegue terrestre. En la superficie de Juno 7, las zonas de aterrizaje se iluminaron de naranja, bajo el lavado de propulsión de los transportes de tropas que descendían. Nubes de polvo se extendieron sobre las inmaculadas agujas urbanas que se elevaban como monolitos de marfil hacia el cielo. La ciudad estaba en silencio, sin soldados, sin ciudadanos, sin movimiento. El comandante El Aran de la Fuerza de Ataque Emtari ajustó las válvulas de su respirador al bajar de su nave de descenso. Sus extremidades arácnidas hicieron clic ligeramente contra el pavimento similar al mármol. Sus tropas se desplegaron en formación, con las armas desenfundadas, escaneando con sensores de espectro completo. Nada, murmuró su teniente, con los ojos parpadeando nerviosamente detrás de la visera de un casco. Está abandonado. No, respondió El Aran, entornando sus hendiduras ópticas primarias. Está esperando. En lo alto, la transmisión orbital hizo zoom, enviando datos al puente del transporte Vitron Relaxis. El capitán Droel observó las imágenes en silencio. La megaciudad de Juno 7 era prístina,
intacta por el caos o la decadencia. Pero eso no era lo que le desconcertaba. La geometría. Cada torre, cada bulevar, cada plaza seguía un diseño demasiado preciso, demasiado modelado. La ciudad no estaba dispuesta para la comodidad ni la función. Estaba estructurada como algo mecánico, como algo inactivo. Antes de que Droell pudiera expresar ese pensamiento, un pulso de frecuencia profunda se registró en las comunicaciones. No un sonido, sino sísmico, una señal. Venía de debajo la ciudad. En el suelo, los escuadrones Mtari se congelaron cuando un temblor surgió a través del pavimento, silencioso, pero innegable. Un segundo siguió, luego un tercero, más fuerte que el anterior, y entonces Juno 7 despertó. Al principio, fue un siseo. Las cimas de varias torres se abrieron como pétalos de acero, sus interiores brillando con una luz azul incandescente. La energía surgió por los conductos internos. Lo que parecían ser agujas decorativas se partió por la mitad, retrayéndose para revelar matrices de rieles magnéticos. Una por una, las torres de Juno 7 se transformaron. Los bloques de apartamentos se partieron a lo largo de costuras ocultas, revelando el blindaje. Las calles se agrietaron y levantaron, no por el impacto sino por diseño. Las carcasas de turbinas masivas se desplegaron como flores florecientes, sus núcleos encendiéndose con energía de plasma. «¿Qué es esto?», susurró su segundo al mando. Entonces llegó el sonido, una resonancia baja y gutural que hizo vibrar cada hueso de su cuerpo. No era algo mecánico, estaba vivo. El suelo bajo ellos explotó. Desde el centro de la ciudad, lo que una vez pareció un monumento cívico, se elevó sobre pilares con bisagras, el suelo agrietándose y cayendo a medida que la cabeza de una enorme máquina salía a la superficie. Sus ojos, si es que eran ojos, ardían con una luz roja pulsante. Cañones se extendieron desde sus flancos. Las cápsulas de misiles se elevaron de lo que habían sido patios. El Aran gritó pidiendo la retirada. Demasiado tarde, el Terrasque disparó. Los cañones de riel lanzaron sus cargas útiles a velocidad hipersónica. 3 naves de descenso se desintegraron a mitad de la elevación. Lanzas de plasma estallaron desde los cañones montados en la torre, hendiendo los vehículos blindados de transporte de tropas como papel. Sectores enteros de la fuerza invasora fueron borrados en los primeros 30 segundos. En órbita, la flota Dravari se tambaleó cuando las transmisiones terrestres se oscurecieron. Talbir retrocedió tambaleándose con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando ahí abajo? Una nueva transmisión se abrió paso entre la estática. Ninguna voz, solo una ráfaga de señal. Cifrado humano al estilo antiguo. Unidad militar 04A comprometida. Confirmar conteo de muertes, 2913. Talbir no lo entendió. Entonces los números comenzaron a actualizarse en tiempo real. 2913 se convirtió en 4006, luego en 7291. El comandante L.R. Sun nunca llegó a su punto de evacuación. Una onda de choque del cañón principal del Terrasque vaporizó a todo su pelotón en un solo pulso. Por encima de él, una calle entera se levantó, se separó en segmentos y giró hacia el cielo para revelar matrices de misiles que apuntaron y dispararon simultáneamente a los transportes que huían. Una por una, las naves invasoras restantes intentaron huir de la atmósfera. El cielo se volvió blanco. Desde debajo de la ciudad, la propulsión de plasma se encendió. El colosal armazón del Terrasque se elevó del caparazón que se derrumbaba de Juno 7. Los restos de la ciudad falsa se desprendían como piel muerta. Su casco brillaba con un blindaje activo, chamuscado por cientos de impactos, ninguno de los cuales lo había penetrado. La máquina era más que una fortaleza. Era un arma de emboscada, y estaba en el aire. 3 portadores alienígenas intentaron una intercepción coordinada, flanqueando al Terrasque, ahora en ascenso. Nunca llegaron a estar dentro del alcance.
Las contramedidas automatizadas, activadas desde silos suborbitales ocultos bajo la corteza del planeta, lanzaron torpedos guiados que se dividieron en miles de fragmentos cinéticos en pleno vuelo. Los portadores se hicieron pedazos como un viejo pergamino en una tormenta. De vuelta a bordo del Relaxis, el capitán Droel luchaba para restablecer el control. Docenas de canales de comunicación gritaban simultáneamente, solicitudes de apoyo, de evacuación, de comprensión. Ninguna llegó. «Retírense a la órbita alta», gritó. «Todas las unidades, retírense». Su pantalla se puso negra, luego parpadeó una vez. Unidad 04A activada, conteo actual, 21.487. Luego apareció otra línea. Comenzar ciclo de despertar secundario. Desde el lado oscuro de la luna, los relés inactivos empezaron a parpadear. Solo 2, luego 3, mientras formas silenciosas se agitaban bajo el regolito. Talvir había visto suficientes guerras para saber lo que sucedía. Esto no era una represalia, era preparación. Los humanos no solo habían construido defensas, habían construido trampas. Y ahora las trampas se cerraban de golpe. Cuando los restos de las flotas alienígenas intentaron retirarse, sus comunicaciones se cortaron. Campos de interferencia florecieron a través del sector, cortando los relés de navegación. Las trayectorias de escape fueron corrompidas. Algunas naves giraron en círculos, otras chocaron en el caos. Un puñado intentó saltos ciegos solo para emerger dentro de campos de asteroides o en redes de minas cuidadosamente colocadas. Debajo de ellos, Juno 7 ya no se parecía a una ciudad. Era un arma, una mentira forjada en la arquitectura, un fantasma hecho de acero, y era solo el principio. La señal de Juno 7 no había dejado de resonar a través de los relés galácticos cuando comenzó la siguiente ola. En las profundidades del archivo Almadari en K-Prime, los zarcillos del consejero Bainar se enrollaron alrededor de su consola de datos mientras observaba el metraje por 9ª vez. El ascenso del Terrasque, la destrucción de los batallones Emtari, la brecha atmosférica final donde la ciudad misma alzó el vuelo e incineró 3 naves capitales. Esto no puede ser ingeniería humana, siseó, con la voz vibrando a través de su cámara vocal torácica. Su ayudante, una criatura más pequeña de la misma especie, vaciló antes de hablar. Los datos preliminares de otros sectores sugieren lo contrario. Las aletas dorsales de Bainar se tensaron. ¿Qué otros sectores? Ria, Aros Prime, Eklon Belt. Todos se han oscurecido en las últimas 2 horas. En una cámara de guerra subterránea en Dral, 4 especies diferentes de la Alianza del Anillo Exterior discutieron sobre transmisiones codificadas. Un emisario catarí golpeó una de sus extremidades con púas contra la mesa de proyección, su voz crepitando a través de su nodo traductor. Se suponía que esto era contención, no extinción. El almirante Bautron presente, una figura imponente con placas de obsidiana en capas y sin boca visible, solo asintió lentamente. Su respuesta llegó a través de una transmisión de solo texto en una pantalla lateral. Hemos sido superados. Las colonias no eran colonias, eran cebo. El pánico creció silenciosamente a través de las estrellas. No fue la derrota lo que los sacudió, era el silencio de la Tierra. Sin declaraciones, ni órdenes de represalia, ni mensajes en absoluto. A través de 12 sectores, los grupos de trabajo se reagruparon y lanzaron nuevas flotas hacia los sistemas controlados por humanos, decididos a restaurar el orden antes de que el miedo se convirtiera en colapso. Refuerzos se trasladaron hacia Ria, un sitio de terraformación de clase 4, conocido por sus exportaciones agrícolas y su población civil de baja tecnología. Los exploradores informaron de anomalías térmicas menores, probablemente actividad geotérmica. Ninguna señal de armamento. Llegaron para encontrar la ciudad colapsada hacia adentro. Desde la órbita,
Se parecía a un sumidero, pero estaba estructurado. Era deliberado. Una concha invertida de acero enrollada alrededor de un núcleo central que brillaba levemente bajo un blindaje activo. Y antes de que pudieran procesar lo que estaban viendo, el suelo se iluminó. Pilonas masivas surgieron de las paredes del cráter, disparando pulsos de choque coordinados en arcos perfectos. Las naves invasoras cayeron en una trampa cinética, arrastradas a un descenso en espiral. Por encima de ellos, lo que parecía una estación meteorológica se desplegó como una torreta de bombardeo de plasma. En 7 minutos, la flota se había ido. En Arcos Prime, un patrón similar se desarrolló. Los escaneos revelaron lo que parecía ser un anillo orbital en construcción. La flota se acercó con cautela, tratando de establecer contacto. El anillo respondió con un pulso PEM enfocado tan precisamente modulado que evitó las armónicas del escudo y frió cada interfaz de navegación en los cruceros alienígenas. Entonces llegaron los misiles, lanzados desde el interior de los edificios, desde torres de comunicaciones falsas, desde esculturas en parques públicos. Para cuando la quinta colonia respondió al ataque, la galaxia había perdido más de 40.000 soldados y 16 naves capitales, y la Tierra permaneció en silencio. 7 años antes, en una instalación subterránea debajo de la matriz de hielo antártico, la temperatura dentro de la cúpula de información era cercana a la congelación. Vapor se elevaba de las tazas de café olvidadas sobre la mesa. 12 hombres estaban sentados en un semicírculo irregular frente a una pared de proyección de esquemas, sin colores, sin animaciones, solo estructuras alámbricas en blanco y negro, componentes, nodos. En el centro, una estructura esquelética de algo masivo, parte ciudad, parte máquina, todo arma. El general Jansen Miles estaba a la cabeza de la mesa. Él era más delgado entonces, más agudo. Su cabello aún no era gris. Señaló un grupo de líneas cerca del centro del diagrama. Ahí es donde la matriz de escudo espinal se integra con los respiraderos de plasma. Dijo, no se puede montar en la superficie. No me importa lo que digan los ingenieros orbitales. Un hombre a su lado, el doctor Nolan Fuchs, uno de los principales arquitectos de sistemas, se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas con un temblor. Señor, si sumergimos esa matriz debajo de las torres de ventilación, perdemos 90 segundos de activación defensiva durante el despegue. Miles no se inmutó. Entonces diseñamos las torres para que disparen mientras están enterradas. No tendremos segundas oportunidades. Estos no serán buques de guerra, serán ciudades. Su retraso es nuestra derrota. En la parte trasera de la sala, el almirante Pierce, el hombre más viejo presente, se aclaró la garganta. ¿Y qué pasa si nunca las usamos?, preguntó. Miles sostuvo su mirada. Entonces ganamos sin disparar. En órbita baja sobre la Tierra, a bordo del buque insignia UIDF Elminster, la cubierta de mando estaba bañada por una tenue iluminación táctica. Las interfaces holográficas parpadeaban con datos en tiempo real desde los confines de los sistemas ocupados por humanos. En el centro estaba el general Jansen Miles. A su alrededor, el puente estaba tripulado por una docena de oficiales, veteranos con rostros marcados y dedos quietos, jóvenes tácticos con ojos sin dormir y voces entrecortadas. Ninguno hablaba, a menos que se le solicitara. No porque le temieran, sino porque nadie perdía el tiempo cuando el general estaba presente. Miles miró fijamente la proyección del sector calderas. Juno 7 ahora marcado como una estrella roja sin etiquetas, solo números. Debajo de él, nuevos iconos aparecían ahora. Ria, Arcos Prime, Cinturón de Eklon, cada uno marcado en gris, luego rojo y luego verde oscuro. El verde significaba éxito, no supervivencia, no victoria, ejecución. El capitán Lennox se acercó en silencio, con una tableta de datos en la mano. Confirmación del cinturón de Eklon.
Unidades secundarias sincronizadas, sin naves supervivientes. Miles no apartó la vista de la proyección. Tiempo de respuesta: 6 minutos. Él hizo un Cíclico nulo de gesto de intercepción cabeza. completo. Aceptable. Detrás de él, el teniente Adrian Stewart, uno de los oficiales más jóvenes en la cubierta, tragó saliva mientras monitoreaba la telemetría en vivo desde Arcos Prime. «Están intentando reagruparse», murmuró. Miles se giró levemente. «Define ellos. Las flotas del Consejo. Estamos viendo realineaciones de unidades cerca del borde de Avara. 9 grupos de batalla de al menos 4 especies convergiendo». «Bien», respondió Miles. «Déjenlos». No hubo aplausos en el puente, ni vítores, solo el zumbido de la coordinación y el suave sonido de los dedos deslizándose sobre el cristal. «Traigan a Ria», dijo. El holograma cambió. Apareció un mapa de terreno aplanado que mostraba una topografía seccionada del sitio de la colonia. Señaló una estructura en el borde sur. «¿Quién autorizó a la artillería a lanzar desde este distrito?» Lennox intervino. «Esa fue una decisión del coronel Harren, señor. La evacuación fracasó. Actuó con prioridad». Miles lo estudió un momento, luego hizo un breve gesto de cabeza. «Tomen nota de la discreción. Tomó la decisión correcta». Stuart se inclinó hacia adelante. «Señor, todavía están tratando de contactarnos». Miles arqueó una ceja. «¿Qué sector?» «Múltiple. Transmisión conjunta de Corin, Metari y Dravari. Están solicitando diálogo. Términos de alto el fuego». La habitación quedó en silencio. Miles hizo una pausa. «¿Alguna de nuestras operaciones avanzadas está activa dentro de su rango de comunicación?» «No, señor». «Entonces no los escuchamos». La habitación reanudó el movimiento. En las crestas exteriores del cinturón de Eklon, la última fuerza de invasión encontró su fin en un campo de asteroides, uno equipado con minas de proximidad y trampas gravíticas disfrazadas de equipo de minería. La flota apenas tuvo tiempo de desplegarse antes de que las propias rocas detonaran, convirtiendo la batalla en una matanza en cuestión de segundos. Un capitán alienígena, Threx-Bear del enjambre Qatari, sobrevivió lo suficiente para enviar una transmisión final. La humanidad nos engañó. Las colonias eran naves de guerra. Las ciudades eran armas. Deben entender, estaban esperando. Murió segundos después, cuando una espiga cinética orbital atravesó su puente de mando a Mach 17. Sin explosión, solo una línea de calor a través del metal y la atmósfera. Entonces, silencio. De vuelta a bordo del Elminster, Miles estaba de pie ante una pantalla separada, una no proyectada al resto del puente. Era antigua, más vieja que la mayoría de las personas que servían bajo su mando. La interfaz era brusca, utilitaria, sin holo, sin brillo ambiental, solo una columna de texto verde sobre fondo negro. Proyecto Terrasque Unidades Activas, 06 Unidades Durmientes, 19 Preparación Estratégica, verde contrarresta, bloqueada sincronización neural, estable. Se quedó quieto, con la mandíbula apretada y los ojos inmóviles, como si intentara ver más allá de los datos. Su reflejo flotaba débilmente en el cristal. Rasgos curtidos, enmarcados por el silencioso peso de la consecuencia. Una mano flotaba sobre los controles, sus dedos se curvaron, y luego se relajaron. Un nuevo mensaje parpadeó, cobrando vida. ¿Desea iniciar la fase global 2? Miles lo miró fijamente durante un segundo completo. Entonces no lo tocó. En cambio, se volvió hacia el piso de mando. Iniciar escaneos oscuros en todas las colonias fronterizas. Barridos de anomalías cada 12 minutos. Incluir deriva estática atmosférica. La capitana Lennox se giró bruscamente frunciendo el ceño. Señor, eso incluye a sectores civiles. Activaremos los activadores de evacuación temprana. Pánico. Miles asintió una vez, con los ojos firmes. Entonces, que entren en pánico en la dirección correcta. Al otro lado del puente, algunas miradas se cruzaron en silencio. Stuart levantó la vista de su consola, con la boca apretada. Señor,
Preguntó con cuidado. Si vuelven a escalar, Miles le sostuvo la mirada. Esta vez hizo una pausa, y cuando habló, su tono transmitió menos filo y más gravedad. Ya lo han hecho. Simplemente no entienden cómo es la escalada todavía. Se volvió hacia el mapa holo central, donde un suave pulso azul brillaba desde el otro lado del borde Avara. Una de las unidades durmientes aún intacta. Su voz bajó justo por encima de un susurro. No queríamos esto. Stuart se movió en su lugar, apretando su agarre alrededor del borde de su estación. Lennox asintió bruscamente, ya girándose para llevar a cabo las órdenes de escaneo. Un oficial subalterno en la parte trasera de la sala miró hacia abajo, con los hombros tensos. Luego ajustó un panel de control sin que se lo dijeran. Ellos eligieron este camino, continuó Miles, ahora más alto. Pero nosotros elegimos estar preparados. Volvió al centro del puente, se detuvo y se giró. Sin transmisiones, sin amenazas, sin demandas. Que llenen ellos mismos el silencio. Una pausa se instaló sobre la cubierta. No ausencia de movimiento, sino de ruido. Las manos se movieron, los ojos se mantuvieron en la tarea. Pero debajo de cada respiración, cada pulsación de tecla, algo más profundo se había apoderado. Convicción tranquila, inquebrantable y compartida. Y detrás de esa convicción, el peso silencioso de un hombre que cargaría con el costo. El corredor fuera de la cubierta de mando estaba tranquilo. El general Miles estaba solo, con una mano apoyada en el marco metálico de un mirador que daba a la atmósfera superior de la Tierra. Debajo de él, los continentes giraban lentamente bajo velos de nubes. Su reflejo era débil en el cristal. Cejas arrugadas, ojos cansados. El borde del cuello de su uniforme presionaba con fuerza contra su cuello. No había dormido. No desde Calderas. No desde que las ciudades gritaron y las estrellas se callaron. Observó el lento arco del planeta, la forma del mismo. Hogar. Entonces sus ojos se dirigieron a la tableta de datos en su otra mano, donde una alerta silenciosa parpadeaba en la parte inferior de la pantalla. Terrasque 7. Sincronización completa confirmada. Miles echó una última mirada. Luego se giró y volvió a entrar. El teniente Stewart encontró a Miles en sus habitaciones privadas 3 horas después. El general estaba de pie frente a una pared de monitores que mostraban transmisiones en vivo de cada sector comprometido. Una pantalla parpadeaba con una serie de transmisiones entrantes, canales civiles, sin comandos militares. «Señor», dijo Stewart con voz cautelosa, «hemos estado monitoreando transmisiones no militares. Hay algo que debería oír». Miles no se volteó. «Adelante». Stewart tocó su datapad. Una voz llenó la habitación, pequeña y temblorosa. La voz de un niño, hablando en el dialecto de chasquidos de las castas bajas Metari. «Mi padre decía que los humanos lo tomarían todo. Eso es lo que el Consejo nos dijo. Pero ahora él se ha ido, y las naves de guerra no regresan. ¿Están escuchando? No lo sabíamos. Nunca votamos». Otra voz, más vieja, con el tono áspero de un anciano Dravari. 3 generaciones de tratados de paz, acuerdos comerciales, intercambios culturales. Y entonces, en un ciclo, votaron para hacerlos propiedad. Me opuse a ello. Mi voz no fue escuchada. Ahora la voz de nadie es escuchada. Solo silencio y fuego. Miles cerró los ojos. Sus hombros parecían llevar un peso mayor ahora. «Hay cientos más como este», dijo Stewart en voz baja. Algunos rogando piedad, otros ofreciendo la rendición. Muchos afirman que nunca apoyaron la decisión del Consejo. «¿Y qué quiere que haga, teniente?», preguntó Miles con voz baja pero no dura. «¿Confiar en las voces ahora que sus flotas son polvo? ¿Creerles cuando dicen que no fueron parte de ello?» Stewart vaciló. «No, señor. Pero tienen miedo. Toda la galaxia está aterrorizada de lo que viene después. ¿De qué más podríamos haber construido? De nuestro silencio». Miles se giró.
sus ojos encontrándose directamente con los de Stewart. «Bien», dijo. «El miedo es honesto. Es la primera cosa verdadera que nos han mostrado». Se acercó. «Pero el miedo sin entendimiento es solo otra clase de violencia. Y hemos visto suficiente de eso». «¿Qué está diciendo, señor?» Miles miró de nuevo a las pantallas, a los fragmentos de naves a la deriva en órbita sobre mundos que una vez fueron pacíficos, a las flotas demolidas y las estructuras de mando destrozadas. «Estoy diciendo que es hora de que oigan de nosotros». Su voz se tornó firme, sin demandas, sin amenazas, solo verdad. «Dejen que entiendan exactamente lo que intentaron destruir». En el momento siguiente, Miles tomó una decisión que remodelaría el futuro de las relaciones humano-alienígenas para siempre. La habitación fue sellada. Dentro de la cámara de transmisión primaria del Elminster, el tiempo se sintió suspendido. Las paredes, compuestas de color negro obsidiana, revestidas con filamentos de sensores, parecían sacar el sonido del aire. Ningún zumbido de reactores, ninguna charla ociosa. Solo silencio, expectante. El general Miles entró a través del mamparo de popa, con pasos silenciosos, con el siseo de la puerta de presión cerrándose tras él. Ya estaba en uniforme, planchado, sin adornos, marcado solo por el tenue borde plateado que indicaba su autoridad de mando. Sin medallas, ni cintas. No hoy. Una lente ancha flotaba silenciosamente delante, suspendida por 3 brazos de estabilización. Docenas de microactuadores se movían mientras se ajustaba a su presencia. Por encima de la lente, una luz roja permanecía apagada. No en vivo. Todavía no. Al otro lado de la cámara, unas pantallas empotradas cobraron vida en lenta sucesión. Metraje táctico, vigilancia planetaria, campos de escombros, corredores abandonados, docenas de sistemas, docenas de ruinas, imágenes silenciosas unidas en mosaico de consecuencias. Nada de eso se repetía. No era necesario. El capitán Lennox estaba de pie tras el cristal insonorizado de la cubierta de operaciones. El comandante Ruiz y el teniente Stewart lo flanqueaban, supervisando las sincronizaciones de relevo y los parámetros de aislamiento a prueba de fallos. Cada nodo de comunicación desde los mundos centrales hasta los bordes fracturados del espacio de la coalición estaba alineado. Esta transmisión no pediría permiso. Llegaría sin ser invitada, innegable e ininterrumpida. En la esquina trasera de la cámara, un técnico junior, Daniel Price de segunda clase, sostenía una pizarra de diagnóstico contra el pecho. Su mano tembló una vez antes de que se diera cuenta y la estabilizara. Avanzó con cuidado. «Señor», dijo, con una voz suave pero audible. «¿De verdad va a decir todo eso?» Miles no apartó la mirada de la lente al principio. Luego se giró, con los ojos al mismo nivel. «Sí», Price vaciló. «Ya han perdido mucho. Hay colonias fuera de línea, líderes desaparecidos, familias desaparecidas. Nosotros también los perdimos», dijo Miles. «Los nuestros simplemente no hicieron las transmisiones». Su voz era tranquila, cansado pero tranquilo. «Ninguna especie elige cadenas», dijo. «Nosotros no lo hicimos, y a nadie más se le debería pedir que lo haga». Price asintió una vez, aunque su rostro permaneció tenso. «Es solo que... hay mucho dolor ahí fuera, señor. No creo que esperaran perder tanto». Miles lo miró, con los ojos firmes, pero no desagradables. «Nosotros tampoco». El técnico asintió con la cabeza y luego retrocedió, desapareciendo entre las sombras cerca de la consola trasera. Miles se acercó al podio. Era una plataforma circular elevada por 3 escalones. Sus bordes estaban bordeados con disparadores de proximidad y bloqueos biométricos. Cuando se colocó en posición, las luces de la cámara se ajustaron. Blanco frío, sin sombras, sin corrección de color, solo claridad. Una quietud se instaló en la habitación. La voz de Ruiz salió por la rejilla del altavoz, mesurada y silenciosa. Red de transmisión sincronizada, 63 sistemas primarios alineados.
Formas de ondas secundarias preparadas. La alimentación anulará todos los canales, civil y militar. Es la única voz que oirán. ¿Código de confirmación?, preguntó Miles. Eco Delta 39, respondió Lennox. Miles asintió una vez. Proceda. Un tono armónico bajo pulsó una vez a través del suelo, apenas perceptible, excepto por la forma en que hizo zumbar las luces durante una fracción de segundo. Stewart ajustó un control lateral, escaneando la integridad de la señal. «Estamos listos a su orden». Miles no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia arriba, a la pared de proyección más cercana. Se había movido. Ahora mostraba una panorámica del campo de escombros de calor. Siluetas de metal dentadas suspendidas en órbita, arrastrando lentos arcos de atmósfera congelada y placas de casco fragmentadas. Una vez un núcleo militar, ahora solo silencio. Otra pantalla cambió a una vista de arriba a abajo de la capital de Barlan. Aún humeando, la red de escudos quemada. Líneas de transporte arrugadas como cintas. Luego vino Ría. Los tubos de lanzamiento subterráneos, expuestos. Las cubiertas de las torres se abrieron, revelando la armadura debajo. Una colonia construida para albergar civiles, renacida como máquina de guerra. La mirada de Miles permaneció un segundo más. Ría no había rugido, había esperado, y eso la hacía más peligrosa que cualquier otra cosa. En otra pantalla, imágenes de una transmisión interceptada parpadeaban en monocromo. Un senador Dravari llorando fuera de cámara. Sin palabras, solo el sonido del aire reciclándose en una cámara demasiado grande y vacía. Miles bajó los ojos a la superficie del podio. Los sensores biométricos lo reconocieron y desbloquearon. La lente parpadeó 2 veces, calibración completa. La luz roja de grabación permaneció apagada, pero ahora escuchaba. Inhaló lentamente, dejó que llenara sus pulmones, dejó que el peso del último mes se extendiera por sus hombros, y luego exhaló, constante. Su mano se cernió sobre la tecla de activación. Detrás del vidrio insonorizado, Lennox, Ruiz y Stewart permanecieron inmóviles. Nadie en la cámara se movió. No por miedo, sino porque no era un mensaje. Era la historia siendo afilada en palabras. Miles se quedó allí, en silencio, a un suspiro de la señal que llegaría a cada estrella que aún gira, y cuando finalmente dio la orden, no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. La luz sobre la lente se puso roja. A través de las estrellas, comenzó. En los sistemas centrales de la ascendencia Metari, en las bóvedas profundas de los archivos cataríes, en las torres de calma a la deriva de las lunas fracturadas de Corin, cada pantalla se encendió sin aviso, sin transición, sin construcción de audio, sin firma de apertura, solo un hombre. El general Jansen Miles se mantuvo centrado en el encuadre, aún sereno. Las líneas debajo de sus ojos eran nítidas. Su expresión era tranquila pero desgastada, como si cada respiración detrás de ella hubiese costado algo. El fondo era negro mate, sin banderas, sin emblemas, sin teatralidades, solo palabras. «Ustedes votaron por nuestra esclavitud», dijo en voz baja, sin ira en su voz. Lo llamaron pacificación, realineación, integración. Pero ambos sabemos lo que realmente fue. En cientos de sistemas estelares, los diplomáticos se congelaron en sus cámaras. Los comandantes detuvieron las maniobras de la flota a mitad de la quema. Los técnicos de transmisión buscaron controles a los que ya no tenían acceso. Cada intento de silenciar la transmisión fracasó. Cada anulación fue rechazada. Miles continuó. «Ustedes construyeron cámaras para debatir nuestro destino. No fuimos invitados ni escuchados, sino clasificados. Se nos asignó utilidad y fuimos reducidos a proyecciones y estimaciones de bajas». Su mirada se agudizó. Y cuando votaron, fue unánime. La pantalla no parpadeó. Ninguna civilización quiere cadenas. Nosotros no, y a ningún otro se le debería pedir que las use. Detrás de él,
La pantalla oscura floreció lentamente hasta cobrar vida. Suaves superposiciones que emergían detrás de la forma del general. Ría. Arcos Prime. Juno 7. Ciudades abriéndose. Torres volteándose al revés, naves cayendo en sus propias sombras, imágenes que la galaxia ya había visto. Pero ahora tenían contexto. Miles dio un paso adelante, la cámara reencuadrándolo sutilmente. El peso en su postura no cambió. Respondimos con silencio. Hizo una pausa. Dejamos que se preguntaran. Dejamos que corrieran. Y cuando llegó el momento les mostramos para qué era ese silencio. La pantalla detrás de él cambió. La singularidad de K floreciendo bajo la flota. El colapso orbital de Barlan. Señales de mando Dravari cortándose a estática. Ningún sonido las acompañó. Muchos de ustedes han preguntado por qué no hablamos antes. Su voz se hizo más lenta, porque nunca estaban escuchando. Otra pausa. Hicieron suposiciones sobre nosotros que éramos débiles, desorganizados, demasiado dispersos para unificarnos, demasiado nuevos para importar. Confundieron nuestra paciencia con debilidad, nuestra diplomacia con desesperación. Una pausa. Confundieron nuestro silencio con consentimiento. La pantalla se volvió negra detrás de él. Solo su rostro permaneció. Estábamos callados porque estábamos construyendo, preparándonos para que cuando llegara el momento no pidiéramos permiso para sobrevivir. En docenas de salas de guerra, los comandantes miraron fijamente la transmisión y no dijeron nada. A través de una docena de flotas fracturadas, las señales se detuvieron a mitad del comando. En una, un estratega senior Metari lloró en silencio. He visto sus mensajes, dijo Miles, de civiles, de niños, de aquellos que no sabían que se había emitido el voto. Los escuchamos a todos. Su expresión no se suavizó, pero no cambia lo que se hizo. Luego vino el cambio final. Se inclinó hacia adelante, no para amenazar, sino para ser escuchado. Así que la próxima vez que levanten la mano para juzgar a otro pueblo, recuerden lo que les costó eso. Recuerden lo que sucedió cuando creyeron que la especie más joven de las estrellas nunca se levantaría. Se enderezó de nuevo. La luz roja sobre la lente comenzó a desvanecerse. Esto no es una advertencia. Su voz ahora era firme, inquebrantable. Es un recordatorio. La pantalla se oscureció. A través de la galaxia, el silencio cayó de nuevo. Pero ahora tenía significado, mucho más allá del alcance de los sectores centrales, cerca del borde de la deriva Carville, una de las últimas flotas de la coalición restantes se movía por el espacio oscuro. Corrieron frías, sin balizas ni comunicaciones. 31 barcos, 6 especies unidas bajo una estructura de mando fragmentada, liderada por el almirante Rev Telbor de los Bactron. Telbor estaba de pie en la bahía de mando del borde del Cuervo, su alta estructura parcialmente oculta bajo un largo manto de placas de armadura y aparejos sensoriales. Sus 4 ojos parpadearon sin sincronía. El silencio a su alrededor era denso. La transmisión había sonado hace solo unos minutos. Nadie había hablado desde entonces. ¿Estado?, preguntó finalmente. Su primer oficial, un esbelto catarí llamado Beck, mantuvo la voz baja. Nuestro camino hacia el relé marginal está bloqueado. Un escaneo profundo acaba de confirmar 3 firmas de calor nuevas en el borde del vector. Las mandíbulas de Telbor chasquearon. ¿Humano? Sí, señor. En la holopantalla, 3 puntos colgaban como hojas afiladas en el vacío. Sin lecturas de energía, sin velocidad de aproximación, solo masa. Perfectamente quietos. Terrasques, tragó el oficial de comunicaciones de Edge. No se han movido. No necesitan hacerlo, respondió Telbor. La cubierta volvió a quedar en silencio. Entonces las luces del puente se atenuaron solas. La tripulación comenzó a apagar los sistemas, una estación a la vez. Escudos bajados, seguros de armas activados, propulsión detenida. Un gesto silencioso y completo. No rendición por protocolo,
Rendición por elección. Telbor se acercó a la consola central, con los ojos fijos en las formas inmóviles de delante. «Desactiven los reactores principales», dijo. Beck se giró. «Señor, no vamos a huir, ya no». Miró a la tripulación. «Todos los sistemas apagados. Pongan las balizas en modo pasivo, no señalen nada». A su alrededor, la nave obedeció. Uno por uno, los buques restantes de la flota hicieron lo mismo. Las firmas de energía se desvanecieron. Los rastros de los propulsores se enfriaron. Los montajes de las torretas se plegaron hacia adentro. Las luces se atenuaron. La flota se quedó quieta en el vacío. Los terrasques permanecieron en su lugar, silenciosos, observando, y no hicieron nada. En la tenue luz de una cámara privada a bordo del Elminster, el general Miles estaba sentado solo. La transmisión había terminado hacía horas. Las pantallas frente a él mostraban las consecuencias. Flotas alienígenas apagándose, canales diplomáticos reabriendo, líderes asustados pidiendo cooperación. Algunos suplicaron, otros ofrecieron concesiones. Muchos simplemente esperaron aterrorizados lo que vendría después. Lo que no entendían era que el silencio había sido el arma, y ahora hablar era la paz. Un suave timbre le alertó de la llegada de un visitante. La puerta se abrió para revelar al teniente Stewart, con el rostro demacrado por la fatiga. «La flota del almirante Telbor se está retirando cerca de la deriva Carville», informó Stewart. «Esa es la última formación militar significativa fuera de sus límites territoriales». Miles asintió. «¿Y las evacuaciones civiles? Estamos dejando que sigan adelante. Se han establecido corredores humanitarios en 7 sectores». Miles levantó la vista. «¿Víctimas?». Stewart vaciló. «Las cifras finales aún están llegando. Las estimaciones conservadoras sitúan sus pérdidas militares en algo menos de 300.000. Bajas civiles, significativamente más bajas. Los terrasques fueron precisos. Demasiados», dijo Miles en voz baja. «En ambos lados». «Señor». Miles hizo un gesto hacia otra pantalla que mostraba las secuelas en calderas. «Perdimos 30.000 colonos antes de que los terrasques se activaran. Eran el cebo que hizo que la trampa funcionara». Se reclinó, con un peso instalándose en su voz. Se ofrecieron como voluntarios. Las familias se quedaron atrás para mantener la ilusión de normalidad hasta que llegó la invasión. El rostro de Stewart palideció. No lo sabía. Pocos lo sabían. Miles se puso de pie y se dirigió al mirador. El consejo pensó que estaban eligiendo el objetivo más fácil de la galaxia. Su reflejo mostraba una leve sonrisa sombría. En cambio, eligieron la única especie que había pasado una década preparándose para la extinción. «¿Qué pasa ahora, señor?». Miles no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron el movimiento de las estrellas más allá del cristal. «Ahora reconstruimos», dijo finalmente, pero de manera diferente. No como cazadores y presas, sino como iguales. ¿Cree que aceptarán eso? Después de lo que pasó, no tienen otra opción. Miles se volvió hacia la habitación. Pero nosotros tampoco. La galaxia vio de lo que somos capaces. Si abusamos de ese poder ahora, nos convertiremos en lo que temían que éramos. Stewart asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en su rostro. Así que la transmisión no se trataba solo de terminar la guerra. Se trataba de lo que viene después. «No, las guerras terminan, teniente. La memoria permanece». Miles recogió una tableta de datos, revisó algo brevemente y luego la volvió a colocar. «Les mostramos lo que sucede cuando confunden el silencio con debilidad. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando nos conocen como iguales». En el centro de mando del Elminster, las pantallas tácticas habían cambiado. No más zonas de fuego, ni más conteos de muertes. Ahora mostraban corredores humanitarios, zonas de respuesta médica y redes de reconstrucción. La misma precisión que se había utilizado para destruir, se estaba redirigiendo para reconstruir.
El capitán Lennox estaba de pie sobre la mesa de proyección principal, coordinando los esfuerzos de socorro con la eficiencia de una operación de combate. El comandante Ruiz monitoreaba los canales diplomáticos donde docenas de representantes alienígenas buscaban audiencia con el liderazgo de la Tierra. «Señor», llamó Lennox cuando Miles entró, «hemos recibido la capitulación formal de 17 especies miembro del Consejo Galáctico. Están solicitando términos». «No es capitulación», corrigió Miles. «Reconocimiento. Hay una diferencia». La tripulación del puente levantó la vista, algunos confundidos, otros comenzando a entender. «El Consejo nos votó a la servidumbre porque no nos veían como iguales», continuó Miles, dirigiéndose ahora a la sala. «No luchamos para subyugarlos a cambio. Luchamos para ser vistos». Se acercó al centro del puente, su voz transmitiendo una autoridad que no provenía del rango, sino de la convicción. «La humanidad se unirá a la comunidad galáctica», dijo. «No como sirvientes, no como amos, sino como iguales. Los términos son simples: respeto mutuo, reconocimiento de la soberanía y la comprensión de que el silencio no significa consentimiento ni debilidad». Un murmullo recorrió el puente. No era disidencia, sino el sonido de un cambio de paradigma. «Los terrasques permanecen activos», agregó Miles. «Todos ellos. Serán nuestra voz cuando las palabras fallen, nuestra memoria cuando las promesas se olviden. Pero nunca volverán a disparar a menos que estemos amenazados de extinción». Un año después de la transmisión que cambió la galaxia, el general Jansen Miles estaba de pie en la plataforma de observación del buque diplomático de reciente encargo, Accord. Debajo de él se extendían las agujas cristalinas de la sede reconstruida del Consejo Galáctico. Ya no un símbolo de dominio, sino de cooperación. El Accord no era ni una nave de guerra ni un terrasque. No llevaba armas ocultas, ni arquitectura engañosa. Su propósito estaba escrito claramente en su casco en 27 idiomas, para que todos puedan ser escuchados. El capitán Lennox se acercó, su uniforme ahora con la insignia del cuerpo diplomático junto con su rango militar. «Los representantes están listos, señor», dijo él. «Primera sesión oficial con la humanidad como miembros iguales». Miles asintió. «¿Y los terrasques?» «Silenciosos, dormidos, pero no retirados del servicio». Lennox le entregó una tableta de datos. «La unidad durmiente 19 completó su ciclo de diagnóstico final ayer. Todos los sistemas en verde». «Bien», dijo Miles. «Déjenlos dormir, pero que sean recordados». La cámara del Consejo fue transformada. Donde una vez anillos concéntricos se habían elevado en jerarquía, ahora se alzaba una mesa circular. Ninguna especie elevada por encima de otra. 28 asientos, los 27 originales, más la humanidad. Cuando Miles entró junto con el contingente diplomático de la Tierra, un silencio invadió la cámara. No por miedo, aunque eso todavía persistía en algunos ojos, sino por el respeto duramente ganado y caro. El alto orador Telsan, quien había reemplazado al deshonrado Reloth Carr, se levantó para dirigirse a la asamblea. «Nos reunimos hoy para formalizar lo que se ha aprendido con dolor y sabiduría», dijo el Corin, con el cráneo translúcido pulsando con una luz tenue. Ninguna voz silenciada, ningún futuro decidido sin consentimiento. Su mirada se posó en Miles. «Algunas lecciones están escritas a fuego, esta no será olvidada». Más tarde, en un momento tranquilo entre sesiones, Miles conversaba con Bainar de los Almadari, uno de los pocos consejeros que se había opuesto abiertamente a la votación original. «Su silencio nos atormentó», dijo Bainar, con los zarcillos enrollándose pensativamente. «Pero fueron sus palabras las que nos cambiaron». Miles estudió al alienígena cuidadosamente. «Las palabras tienen poder cuando están respaldadas por la resolución». «¿Y los terrasques? ¿Siempre nos observarán?» «Sí», respondió Miles simplemente. «Así como sus flotas siempre nos vigilarán. La confianza requiere verificación».
Las aletas dorsales de Bainar se ondularon en lo que Miles había llegado a reconocer como aceptación reflexiva. Los jóvenes enseñan a los viejos, reflexionó el Almadari. Tal vez así es como debería ser. Cuando concluyó la misión diplomática, Miles regresó a la Tierra. El anillo de defensa permaneció en órbita, aunque ahora servía tanto como un monumento conmemorativo como un elemento disuasorio. El Elminster había sido reactivado como buque de entrenamiento, su sala de guerra convertida en una academia donde los oficiales estudiaban no solo tácticas, sino también diplomacia. En su oficina, con vista a la instalación antártica donde se habían redactado los primeros diseños de Terrasque, Miles revisó los últimos informes. El teniente Stewart, ahora comandante Stewart, había sido asignado para supervisar la integración de los protocolos defensivos humanos y alienígenas. Irónico, dijo Stewart, levantando la vista de su informe. Ahora quieren nuestra ayuda para diseñar defensas contra posibles amenazas de más allá de los sectores conocidos. Miles esbozó una pequeña sonrisa. No es irónico. Lógico. Han visto cómo es la preparación. El joven comandante vaciló. ¿Alguna vez se arrepiente? ¿El costo? Miles caminó hacia la ventana. Abajo, a través de un vidrio reforzado, los técnicos trabajaban en nuevas tecnologías. No armas, sino escudos. No trampas, sino sensores. Todos los días, dijo en voz baja. Pero no me arrepiento del resultado. En los años que siguieron, la posición de la humanidad en la galaxia se consolidó no a través del miedo, sino a través del valor demostrado. La precisión que había hecho que los terrasques fueran tan devastadores ahora hacía que los ingenieros humanos fueran buscados para proyectos de megaestructuras. La paciencia que había permitido una década de preparación silenciosa ahora hacía que los diplomáticos humanos fueran respetados por su visión a largo plazo. Y la resolución que había quemado ejércitos alienígenas hasta las cenizas ahora protegía a docenas de especies bajo pactos de defensa mutua. Los terrasques permanecieron inactivos, esperando, recordados. 9 fueron retirados del servicio y transformados en hábitats orbitales. Los otros dormían debajo de las superficies de mundos estratégicos, su presencia conocida pero su fuego contenido. Habían cumplido su propósito. Habían hablado cuando las palabras no podían oírse. En el aniversario de la transmisión, Miles tenía la tradición de visitar Juno 7. La colonia fue reconstruida, no como una trampa, sino como una verdadera ciudad. En su plaza central se erigía un monumento. Un simple obelisco negro grabado con los nombres de los 30.000 que se habían sacrificado para mantener el engaño. Mientras estaba de pie frente a este, un niño alienígena, un joven Emtari, se acercó vacilante. ¿Eres tú quien hizo hablar al silencio?, preguntó ella en un cuidadoso humano estándar. Miles la miró, sorprendido. En cierto modo, dijo, pero fue el silencio mismo lo que importó. Las hendiduras ópticas primarias de la niña parpadearon mostrando la expresión Emtari de pensamiento profundo. Mi maestro dice que a veces las palabras más importantes son las que nunca se dicen. Miles asintió lentamente. Tu maestro es sabio. El niño se alejó corriendo, de vuelta a un grupo mixto de jóvenes alienígenas y humanos que recorrían el monumento. Miles los vio alejarse. Estos niños que crecerían en una galaxia donde la humanidad no era ni depredador ni presa, sino un igual. Nos habían llamado esclavos. Habíamos quemado sus ejércitos hasta cenizas. Y de esas cenizas, algo nuevo había surgido.